Clase de Zohar, porción Vaishlach. Vaishlach quiere decir y envió Jacob. Dice Vaishlach Jacob Malachim. Dice y envió Jacob mensajeros. Lefaná del Esav Ahiv. ¿Sí? Envió Jacob mensajeros hacia su hermano o hacia la tierra de su hermano Esav, que estaba en la tierra de Seir, o en los campos de Seir. La palabra malachim, que puede ser interpretada como mensajeros, literalmente también en hebreo quiere decir ángeles. También quiere decir, teniendo en cuenta que el hebreo no tiene vocales, ¿sí? Cuando uno lo lee esto en la Torá no hay vocales, también puede decir melachim, puede decir reyes. ¿Sí? No es el caso según nos explica el Zohar, pero sabemos que por lo menos mensajeros y ángeles es la misma palabra. Y todos los comentaristas inmediatamente hacen la pregunta, ¿quiénes eran estos ángeles que mandó Jacob? Sabemos que, Jacob se fue de la tierra de Labán, de su suegro. Finalmente logró liberarse de esa esclavitud que tenía, esos 21 años que estuvo en la casa del padre de sus esposas. Y finalmente se va hacia el final de la porción de la semana pasada con sus esposas, sus hijos, sus 11 hijos. Benjamín no había nacido todavía. Y nos cuenta el Zohar que cuando se libera de Labán, sale completo Jacob. Es decir, está en un estado en donde después de los 14 años de estudio que había estado estudiando en la yeshiva de estos gigantes, Shem y Eber, después de esos 14 años de estudio, se metió, como se dice, en el barro, en la vida, en el 1%, y en ese ámbito salió triunfante también, por 21 años, y finalmente sabe que para volver a la tierra de donde él es, volver al lugar de donde salió, a estar otra vez conectado 100% con la luz, tiene que enfrentar su pasado, ¿sí? Tiene que enfrentar que le robó a su hermano la primogenitud y que su hermano le había prometido que lo iba a matar y que al llegar su hermano se iba a enterar que él está vivo. Su hermano piensa que Elifaz, que uno de sus hijos, lo había encontrado y lo había matado. Y como es lógico, como uno hace en el ejército, lo lógico es mandar una avanzada, ¿sí? Se suele mandar un pequeño grupo de soldados adelante a ir a ver con qué te vas a enfrentar, para decidir cómo vas a pelear esa guerra. Y de esta porción, el Zohar nos dice que surge de alguna forma la salvación para el mundo, ¿sí? De la porción de Vaishlach y del enfrentamiento que hay entre Jacob y Esav, de aquí surge que finalmente este mundo pueda ser corregido, pueda haber tikkun, ¿sí? Corrección. Y antes de entrar en los detalles, que son
que vamos a tratar de no entrar demasiado en los detalles de la parashá, pero más en los detalles de lo que el Zohar dice sobre la parashá y lo que el Ari dice. Hay una frase que es muy notable, aparece muchas veces a través del primer capítulo de esta parashá. Es el capítulo 32 de Bereshit y empieza en el versículo 4 y del 4 al 14 o al 16 dice por lo menos 4 veces mi hermano Esad. Y siempre decimos de esto que la tinta de la Torá es muy costosa para estarla desperdiciando, y siendo que Jacob tenía un solo hermano y era su hermano mellizo, y lo conocemos desde el día de que Rivka quedó embarazada, ¿qué necesidad hay de decir a cada rato de mi hermano de Esad? Si dijera de Esad, ya sabemos quién es, y si dijera de mi hermano, también sabemos que el único hermano que tiene es Esad. Pero pareciera ser que es la Torá la que relata está como en tercera persona, hay alguien que está relatando la historia de lo que sucede. Hasta que finalmente cuando Jacob habla, que Jacob, cuando le dicen de estos mensajeros vuelven y le dicen de que que efectivamente su hermano se enteró de que él cruzó las fronteras de esta tierra y que está viniendo a su encuentro y que viene con 400 hombres. Todos sabemos, o los que han estudiado más tiempo, 400 es el ejército de los 400 ángeles que sirven al ángel de la muerte. Y dice la Torá nos sigue contando en tercera persona que está aterrado Jacob de esta situación. Por otro lado, el Zohar nos dice que Jacob cuando llegó a este momento estaba completo. ¿Sí? Estaba casado con estas dos mujeres que él era o iba a ser después de esta porción la manifestación de la columna central, pero de hecho en él, tanto genéticamente como en la memoria celular de sus ancestros, traía a Abraham de un lado y a Isaac, ¿sí? Traía la corrección de la columna derecha y de la columna izquierda. Tenía estas dos esposas que eran dos aspectos distintos de Malhut, uno más elevado que otro, pero en definitiva estaba conectado, el circuito de energía estaba completo. Entonces, ¿por qué tenerle tanto miedo a Esab? Más aún, y todo esto sucede del otro lado del río, del otro lado del Jabok. Cuando se entera Jacob de que al cruzar el río seguramente lo va a estar esperando su hermano, en el versículo 12 dice, y acá es la única vez que ahora habla Jacob en primera persona, le habla a Dios y le dice, Atzilenina miyad ahi miyad Esav. Dice, te suplico, Atzileni, liberame o protegeme, salvame, sí, liberame por favor de la mano de mi hermano, de la mano de Esav. Entonces Jacob también está hablando en estos términos de separar mi hermano y separar Esav. Y ahora les voy a hacer una pregunta un par de preguntas bastante simples. Traten no creo que necesiten un minuto, pero traten por un par de segundos de rememorar cuando se trata de ser hiriente para con otra persona, ¿sí? De tratar de lastimar a alguien porque te cae mal o porque te hizo algo, lo que sea. Traten de
traer fresco a su memoria qué tan eficientes pueden ser para maltratar a alguien. ¿Sí? Traten ¿cómo? Traten de acordarse de algún evento específico de su vida. Porque quiero que entren en contacto con una parte de ustedes y quiero que la vean. ¿Sí? Acuérdense cuando se pelearon con alguien y le dijiste eso, que decías, ¿se lo digo, no se lo digo? Y decís, ¿sabes qué? Nada le va a doler más que esto. ¿Sí? Y fíjate la capacidad que tenés para hacer que a esa persona le duela. ¿Sí? Ok. Ahora traten de acordarse alguna vez que han hecho una trampa, algo ya sea que por poco, por mucho, por lo que sea, estafaron a alguien, mintieron, lo que sea, estas cosas normales que nosotros hacemos en la vida. Pero traten de, más que nada, entrar en contacto con la capacidad de poder... No. Una fue herir. Ahora a lo mejor la otra persona ni sabe que vos lo estás estafando, engañando o lo que sea. Alguna vez en su vida le habrán mentido a alguien o habrán escondido algo y habrán sido sumamente eficientes al esconder o al mentir o al engañar. ¿Sí? Y para poner un ejemplo más, la fuerza que a lo mejor tiene esas cosas reactivas que hacen que tal vez quisieran no hacerlo o saben que está mal, pero las hacemos porque sabemos que nos dan mucho placer, sabemos que es malo, y con saber que es malo no nos alcanza para ir en contra de todo ese placer que estamos anticipando recibir al hacer eso. ¿Sí? ¿Tienen todas estas emociones en mente o estas capacidades en mente? Bien. Ahora les voy a hacer otra pregunta que no tiene nada que ver y es para dos temas totalmente distintos de la clase de esta noche, que es la siguiente. Levante la mano el que conozca y se acuerde de los nombres de sus 4 bisabuelos. Bisabuelos, no de sus abuelos. Bisabuelos. ¿No? ¿De 3 de sus bisabuelos? ¿De 2? ¿De 1? Ok. Es solo ilustrativo. Después vamos a ver, si no me olvido de que les pregunté eso, vamos a ver para qué sirve. El Zohar de esta semana, vamos a empezar por otro lado. Jacob decide que tiene que enfrentar a su hermano y decide enviar primero a su familia, a sus esposas y a sus hijos y a sus hombres a que crucen, supuestamente van a cruzar el río y les dice que acampen en un lugar, no es que los está mandando al frente sino al revés, o sea, que acampen, que van a pasar la noche ahí. Al día siguiente él va a enfrentar a Esav, y Jacob se queda atrás, porque según nos dice el Midrash, Jacob, cuando está cruzando el río, ¿sí? Antes de que bajara la noche, está cruzando el río, se acuerda que del otro lado del río quedaron unos enseres que tienen pequeñas vasijas. Más precisamente, la que más le interesa es que hay unas pequeñas vasijas y una de ellas tiene aceite puro de oliva. Y Jacob regresa y para cuando va a volver, las agarra y para cuando va a volver a cruzar el río se ha hecho de noche. Y Jacob decide
incursionar en cruzar el río solo de noche, sabiendo que es algo sumamente peligroso, espiritualmente. Y ahí es donde acontece la famosa pelea entre Jacob y el ángel de Esav. Ok, y el Ari nos cuenta lo siguiente. Por otro lado, es importante también saber que toda la historia acerca de los mundos del caos, el origen de las primeras creaciones previos a la creación que nosotros conocemos como el mundo de Tikkun, o este mundo de Briah, el mundo este regido por la Torá, toda esa información acerca de qué ocurrió desde el primer Big Bang y la creación de los diferentes niveles de mundos de caos, que finalmente todas esas vasijas de caos quedaron distribuidas por todo este mundo. ¿De dónde sale esa información? De esta porción. Obviamente, si sale de esta porción es porque parte de la corrección es como el antídoto de todo eso está en esta porción. Y sale porque cuando después nos describen la descendencia de Esav y los reyes que provienen de Esav, salen enumerados estos 8 reyes que el Ari nos dice que son 8 mundos, 7 mundos de caos que gobernaron y perecieron, y un octavo que terminó convirtiéndose en este mundo. Y a todo esto hay que tener en cuenta que la corrección de todo ese caos proviene de la información que está en esta porción. El Ari nos dice lo siguiente, dice, nuestros sabios nos dicen que la razón por la cual Jacob no cruzó el río junto con su familia y se quedó atrás es porque fue a traer unos pequeños jarros o algo por el estilo, dice el Ari. Tal como es sabido, el alma de los justos, de los individuos que son tzadikim, están hechos de 248 partes espirituales, o miembros, de 248 miembros espirituales. Sabemos que todo cuerpo de un hombre masculino, está hecho de 248 segmentos de huesos. Pero acá específicamente dice que todo tzadik está hecho de 248 miembros espirituales. Y cada uno de ellos posee chispas de un número de almas, ¿sí? Por lo menos 248, de otros tzadikim, de otros justos que vivieron antes que él. Toda la beneficencia divina, la cual le es otorgada a esta persona, a este tzadik, en este caso Jacob, a este tzadik, le es dado también por el mérito de las almas, de lo que hicieron y de las acciones de las almas de esos otros individuos quienes él, que están contenidos en él. Y que dice que esos otros individuos, esos otros tzadikim también dependen de él. Y esto es importante, dependen de él. Dice, y esta es la razón por la cual la gente que es justa, ¿sí? Los tzadikim, le dan valor a sus posesiones, puesto que saben que las cosas físicas que tienen en este mundo han sido otorgadas a ellos desde arriba.
Rabbi Haim Vital hace toda una explicación que nos habla también de los órganos, pero no importa, vamos a lo que dice la Ari. Dice, no es correcto, no calza bien con una persona que es justa, que desmere a semejantes cosas, por pequeñas que sean. Puesto que si no fuera porque algo espiritual e importante puede ser alcanzado a través de estos objetos, no se los hubieran dado. Dice, y es por esto que Jacob regresó a recoger esas pequeñas vasijas, puesto que si él no hubiera regresado, hubiera parecido como que estas vasijas no tenían valor. Todo lo que una persona, y acá ya dejó de hablar de justos o injustos, buenos, malos, dice, todo lo que una persona recibe de arriba debe ser cuidado. Y es por eso que él regresó solo para demostrar qué tan preciado es todo lo que él tenía. Acordémonos que en este momento Jacob era una persona sumamente rica, una persona de mucho dinero. Y sabemos, por otro lado, que el aceite que Jacob trajo del otro lado del río, viajó a Egipto junto con Jacob y con sus hijos, cuando cuando Moisés y Aarón salieron de Egipto, llevaron estas mismas jarritas solo porque eran por el valor simbólico que tenía, que Jacob había vuelto y había enfrentado a este ángel en el río por este jarrito, entonces lo cuidaron y eventualmente lo guardaron en el templo. Y cuando los griegos tomaron el templo y desacraron el templo, y los macabeos ganaron la batalla contra los griegos y tuvieron que encender otra vez el candelabro del templo, y no había aceite, decidieron utilizar el recuerdo de nuestro patriarca Jacob, y ese es el aceite que duró 8 días milagrosamente, y por eso conmemoramos la celebración de Hanukkah, que ocurre siempre en el mismo mes en el que se lee esta parashá. Dice, todo lo que se le dio a una persona, dice, merece ser cuidado. El Zohar, en la porción de esta semana, empieza diciendo lo siguiente. Vamos a saltear algunos versículos porque es mucho detalle técnico. Dice así, y Jacob mandó mensajeros. Este es el versículo 1 del Zohar de esta semana. Rabbi Yehuda comenzó con la discusión del verso que dice, pues él le dará ángeles, o debe darle ángeles, a cargo de él, pero él se refiere a Dios y él se refiere a una persona, para que lo protejan en todos sus caminos. Esta es una frase que sale de Teilim 91:11. Dice, este versículo ya ha sido explicado en otro lugar por los amigos, ¿sí? Del resto de los alumnos de Rabbi Shimon. Dice, cuando un hombre nace, la inclinación al mal entra,
entra a él y lo acompaña constantemente y constantemente lo denuncia. Tal como está escrito, que el pecado, es una frase en Bereshit, también en el libro de Génesis 4:7, una frase que dice, el pecado se agarra de la puerta. Dice, ¿cuál es el significado de el pecado se agarra? Dice, se refiere a la inclinación al mal. ¿Qué quiere decir en la puerta? Dice, se refiere a la apertura de la matriz, dice el lugar, el canal del nacimiento, cuando una persona nace, ¿sí? En el momento en el que un bebé está naciendo, la inclinación al mal se agarra de él. Dice, y el único propósito que tiene esa inclinación es denunciarlo. Dice David, el rey David, también le llamó a la inclinación al mal Hatat, ¿sí? Pecado, en arameo. Dice, y esto es porque, dice, refiriéndose a la frase también de Teilim, que dice, y mis pecados estarán siempre delante mío. Y esto es porque no es que los pecados, las cosas que hizo, sino que la palabra pecado, hatat o het en hebreo, se refiere a la energía de la inclinación al mal. Dice que siempre está adelante de la persona, tentándolo para que haga cosas negativas en contra de las leyes del universo. Y la inclinación al mal nunca lo deja al hombre desde el día de su nacimiento. Sin embargo, la inclinación al bien se posa sobre un hombre solo cuando él busca su purificación. ¿Y cuándo es cuándo es que busca su purificación? Dice, en el 13º cumpleaños, el hombre es unido a la inclinación al bien en su lado derecho, y la inclinación al mal es desplazada hacia su lado izquierdo. Y desde ese momento son literalmente como dos ángeles que fueron designados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al principio decía y Dios designará ángeles para ti para que te mantengan en todos tus caminos? Y si desde ese momento, literalmente, estos dos ángeles son designados a la persona, y se encuentran y pueden ser encontrados en él constantemente, ¿sí? Al hombre siempre se lo encuentra con estos dos ángeles. Cuando el hombre busca su purificación, la inclinación al mal es la palabra es cuando uno hace a alguien humilde, cuando uno lo puede ser humillado. Si dice la inclinación al mal es humillada ante él, y el lado derecho se convierte en dominante por sobre el lado izquierdo. Y en ese momento, las dos, la inclinación al bien y la inclinación al mal, protegen a la persona y lo cuidan en todos sus caminos y en todos sus viajes. Esta es la esencia del versículo que dice, pues a él se le darán ángeles para que lo cuiden en todos sus caminos.
La semana pasada justamente alguien habló a la radio preguntando cómo es esto de los ángeles protectores, si es cierto que la persona tiene un ángel de la guardia. La persona tiene, este equipo dice bye. ¿Se hace materia? Ah, bye. Grabamos en otro por las dudas, la otra ¿se está grabando? ¿Seguro? Bueno. ¿Cómo es esto de los ángeles protectores? Hay por lo menos 2 ángeles que acompañan a una persona todo el tiempo. Son estos 2. La pregunta inicial que les hice de si se pueden acordar qué tan eficientes podemos ser para hacer cosas negativas, ¿sí? Es para mostrar qué tanto más importante es tener a ese ángel trabajando para nosotros. Ahora vuelvo al versículo 4, pero en el versículo 16 de esta misma porción dice lo siguiente. De golpe, todo esto, acá están hablando todos los alumnos de Rabbi Shimon, estuvieron hablando del versículo 1 al 15, estuvieron dando sus opiniones y develando y revelando distintos misterios acerca de cómo funciona esto de los ángeles y los campamentos de ángeles y esto y demás. Y Rabbi Shimon siempre que abre la boca es básicamente para dar una especie de conclusión a ¿sí? Una palabra superior. Y dice lo siguiente, el versículo 16. Dice, Veishlach Yaakov Malachim, ¿sí? Y Jacob envió ángeles. Rabbi Shimon comenzó la discusión con el verso que dice, mejor es aquel que tiene poca estima de sí mismo, pero es dueño de un sirviente, que aquel que se la da de mucho, pero le falta el pan. Dice, este verso, que viene de Mishlei 12:9, dice, este verso se refiere a la inclinación al mal, que constantemente acusa al hombre. La inclinación al mal causa a que el hombre se sienta orgulloso de sí mismo. Y lo empuja a que, dice, a que se embellezca, dice, y que se haga rulos en el pelo. Sabemos que el pelo, no sé, aparte de la vanidad, el pelo de la cabeza representa la energía de Gburá, ¿sí? Lo hace fuerte, dice, y de esos rulos es de donde la inclinación al mal se lo lleva arrastrado hacia el infierno. Dice, mejor aquel que tiene poca estima. Dice, se refiere a aquel que no persigue a su inclinación al mal y que no se engrandece ante los demás, sino que al revés, lleva con humildad su espíritu y su corazón, y lleva siempre ante él al santo bendito sea. ¿Sí? Cuando hablamos siempre de este concepto y lleva ante él a Dios,
es que lleva ante él las leyes, el conocimiento de las leyes de cómo funcionan las cosas. Dice, en ese momento, la inclinación al mal se convierte en su sirviente, puesto que ya no lo puede controlar a él, sino que por el contrario, la persona controla a su inclinación al mal y utiliza todos esos recursos que tiene Nosotros sabemos que cuando estás enojado, cuando querés embromar a alguien o lo que sea, tu mente va a ser mucho más ágil y más capaz de encontrar una forma de hacerlo que si decís, y la verdad tendría que ir a ayudar a ti, pero mira la hora que, si es, ¿sí? Para hacer algo positivo, otra vez es la inclinación al mal la que empieza a encontrar excusas. Para hacer algo que te conecta con la clipá, con un cortocircuito, con placer que es únicamente para el cuerpo, o con sacar ventaja o devolverle a alguien algo que te hizo, se te ocurren las estrategias más finas. Imagínate si pudiéramos tener esa capacidad al servicio de hacer algo por alguien. Y la segunda pregunta, que creo que es la más importante, sino para qué vinimos, sino para qué venir al mundo, si no es para empezar a recolectar las chispas de luz de otros tzadikim que vean en nosotros un vehículo para hacer cosas grandiosas para el mundo, sino para qué. ¿Sí? ¿De qué sirve? ¿Para qué? ¿Para venir, vivir, sufrir un poco y morirse? ¿Sí? Son solo 2 generaciones de separación. Y no les estoy preguntando si el mundo conoce a sus bisabuelos. Porque sería lógico que yo no sepa el nombre de tu bisabuelo, del tuyo, de quien sea. A menos que tu bisabuelo, que vos me digas, bueno, mira, mi bisabuelo fue, no sé, Gandhi o fue fue... Entonces ahí sí, seguramente te acordarías de ese bisabuelo y no de los otros. Pero hace solo 2 generaciones, ¿sí? 2 generaciones de por medio. La gente que te dio la vida, ni siquiera sabes cómo se llaman. Ni qué hicieron, ni cómo se llamaron, nada, porque la vida de ellos, evidentemente, tampoco sirvió de mucho. No dejaron atrás verdaderamente, sí, bueno, mártires, cruzaron el océano y se salvaron de una guerra, hicieron esto, hicieron lo otro. ¿Y qué hicieron por el mundo, no por ellos? ¿Qué hicieron por el mundo? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Lo mismo? Hoy se venía pensando esto, porque me tocó estar con, bueno, no importa los detalles, pero ves a la gente que, olvídate de decir, bueno, 1 hora por semana hago algo en donde el beneficio no es para mí, igual está el beneficio de que si sos inteligente incluso lo vas a disfrutar, pero ponele que, aunque no lo disfrutaras tanto, pero decir, 1 vez por semana voy a dedicar 1 hora de mi vida a empezar a hacer algo por el tikkun de este mundo, porque para eso fue para lo que vinimos. ¿Sí? Para recibir placer estábamos en el 99%. Y ahí realmente en esa 1 hora lograr entender cuál es el verdadero placer que se siente al dar. Pero 1 hora por semana para hacer algo que es para otros. Y ves a la gente del mundo y ves a cómo, sobre todo, esta generación de padres modernos con chicos, olvídate de no dejar algo para el mundo, sino
la gente que están dejando en el mundo. ¿Sí? Lo que se le permite a un chico hoy hacer, y todo, desde la falta de respeto, desde los insultos, desde el egoísmo puro, que lamentablemente tenemos que entender que por afinidad de forma, todas las chispas de luz de los tzadikim se acercan y se unen a las personas que hacen tzedakah, ¿sí? Que hacen actos de justicia en el mundo. Pero todas las vasijas de las clipot, de los mundos del caos, que finalmente en esta generación van a ser corregidas, se le pegan a la gente que está en el mismo nivel de conciencia, en el mismo nivel de caos, de egoísmo, porque la esencia de las vasijas rotas de los mundos del caos que quedaron en este mundo, que son lo que nosotros le llamamos el mal de este mundo, no es el mal no es el mal del tipo que va y asalta a alguien y lo mata, ¿sí? Ese es otro desarrollo completamente distinto de energía, que tiene que ver con, hay que entrar en mucho detalle, pero tiene que ver con los velos, con cuánta más luz hemos ocultado nosotros de la que se ocultó originalmente en las primeras 36 horas de la creación. La luz de el Ora Ganús, esa luz oculta que se ocultó después del pecado original. Hay una cuota adicional que nosotros nos encargamos de ocultar, y eso es lo malvado del mundo. Pero el mal del mundo es el egoísmo. La diferencia entre las vasijas o la vasija la primera fisicalidad que se creó en los mundos del caos, a diferencia del mundo de Tikkun, es que les faltaba, no había aspecto de Zeir Anpin. Eran solo energía de Malhut, eran absolutamente egoístas. Y al no haber energía de Zeir Anpin, que es lo que representa Jacob, no podían interrelacionarse. No podían pensar, no tenían siquiera la capacidad de pensar en otra persona ni siquiera existía lo que se inventó después cuando se inventó la humanidad, que es la capacidad de sentir el deseo del otro. Y gran parte del caos, no del caos, porque el caos es original y fue creado como parte del proceso de terminar con los mundos de corrección, pero gran parte de lo malvado que tiene el mundo de hoy es el mal uso de la capacidad de sentir el deseo del otro. La diferencia del animal y el ser humano es que se creó, para crear al ser humano, lo único que se creó fue la capacidad, dos cosas en realidad. Bueno, el ego fue creado para diferenciar toda la materia, pero la esencia intelectual diferente del ser humano y el animal es la capacidad de sentir el deseo del otro. Y el propósito que tenía era que, como la vasija le dijo a la luz del mundo infinito, dame un lugar en donde yo también pueda dar, necesito saber qué es lo que quiere el otro. ¿Sí? Y a menos que yo pueda sentir realmente el deseo de otro, no puedo realmente suplirlo. De lo contrario, lo que estaría dando es lo que yo tengo ganas de dar o lo que yo creo que es correcto para el otro, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente da lo que ellos quieren dar, no lo que el otro realmente necesita o quiere. Y nosotros hicimos de esa capacidad de sentir el deseo del otro, construimos la envidia. El poder sentir, ok, yo quería esto y esto me gusta y me satisface, pero mira lo que tiene él. Y como siento también el deseo del otro, empiezo a querer lo del otro, en lugar de decir, yo siento el deseo del otro para poder ver si lo puedo ayudar a conseguirlo, no para quitárselo.
Jacob sabía que hay un solo enemigo, su hermano Esaú. Y por eso hace la gran distinción y le dice al Creador, Atzileni na miyad aji miyad Esaú. No me dejes, te suplico que me... Na quiere decir suplicar. Atzileni na quiere decir, te suplico me liberes de la mano de Esaú, de la mano de mi hermano. No me dejes nunca pensar que el Satán, que el oponente, que el deseo de recibir para mí mismo es mi hermano. Lo siento así porque vino conmigo desde el día que nací. Los primeros pensamientos que tuve como ser humano vivo en este cuerpo fueron egoístas. ¿Sí? ¿A algún bebé le importa si a la mamá le duele la teta cuando se amamanta? ¿Sí? ¿A algún bebé le importa que molesta si llora a la noche? Desde el día que nace el ser humano, y muchos hasta el día que mueren, jamás les importa lo demás y se quedan todo el tiempo en esta mentalidad de, en inglés se dice entitlement, de me merezco. ¿Sí? ¿Por qué? Pues yo no te pedí nacer, entonces si me trajiste a este mundo, dame. Y Jacob sabía lo que el Zohar nos escribió muchos años más tarde, que la única intención que tiene esa inclinación al mal es ir en tu contra, es denunciar a la persona, porque a la hora del juicio, él es el testigo, ¿sí? Es tu propia inclinación al mal que atestigua en fe, de hecho lo hace todas las noches. Una de las razones por las cuales dormimos, y lo explicamos creo que en Oshana Rabbah, que ellos estuvieron, una de las razones por las cuales dormimos es porque nuestra inclinación al mal está deseosa de mandar el reporte con nuestro alma cuando se despega del cuerpo de todas las cosas malas que hizo. Y el alma de la persona coopera. ¿Sí? El alma de la persona es la que le pide al Creador que a través del sistema de la Shejinah, que es el ángel entre comillas, que es la inclinación al bien, que puede posarse sobre una persona, pero solo por libre albedrío, no es automático, le pide a la inclinación al bien que ajusticie a la persona con eventos en su vida que no es para hacerlo sufrir, es para siempre el caos que origina ese cortocircuito es la medida exacta de caos necesaria para aprender la lección. Siempre el caos se va, o sea, en la mayoría de los casos para la gente el caos se va amplificando porque cuanto menos aprendes y más acumulás clipá, por eso al sistema de justicia celestial, por decirlo de alguna forma, el Talmud dice, la averá se paga con averá y la mitzvah se paga con mitzvah. ¿Cuál es el castigo por un acto negativo? Hacer más actos negativos. No es algo que te va a pasar, que va a venir alguien, te va a golpear. ¿Y cuál es el premio de hacer una buena acción? Tener la fuerza de hacer más buenas acciones. ¿Y y cómo sé que las buenas acciones que hago no son para mi ego, que también es una parte de la inclinación al mal, y al universo le gustan mis acciones positivas que hago? Me da alegría hacerlo. La alegría, ¿sí?, es como una especie de token of appreciation. Cuando el universo aprecia la acción que hiciste, te permite hacerla con alegría. Sí, la alegría igual nos da alegría hacer cortocircuitos, ¿o no?
¿Sí? No, bueno, te da por lo menos... No, la culpa es después, es un poquito después. Si ya estás sintiendo culpa antes de ir a hacerlo, ya para ese entonces tendrías que no hacerlo. Pero la capacidad de estar ansioso de ir a dar esa hora de voluntariado o de ayudar a alguien o de ver de golpe una oportunidad y tomarlo como una alegría y no una carga. ¿Cuándo es una carga? Cuando nadie te va a ver. Si vos todavía estás en el segundo nivel del dar y el recibir, que es dar para recibir algo a cambio, si te pesa es porque, y cuando no te pesa, y cuando me ven hacerlo, ¿sí? Cuando hay público, cuando me llevo algo a cambio, ¿qué me vas a decir? Que voy a ayudar a este tipo acá, encima no hay nadie, y por ahí ni el tipo ni me lo agradece. Jacob, primero que nada, con la apreciación de saber que cada hueso de su cuerpo, lo que sea que tenía en su vida, tenía un propósito divino. Y sabiendo, nos dice el Zohar, ¿cómo estamos de hora? Volvemos hacia atrás. Agua. Tiene mis germs, pero son los que me dieron de arriba. Ya lo voy a encontrar. Bueno, no lo encuentro exactamente acá donde está, pero el Zohar nos dice, entre medio de estas dos cosas que leímos, que Jacob, por el nivel de perfección en el que estaba, tenía no solo estos dos ángeles que lo acompañaban, sino que había ejércitos de ángeles que estaban constantemente alrededor de él. Sin embargo, dice que Jacob tenía miedo de su hermano Esav. Y hay una parte que sí tiene que ver con lo literal, y es que él sí tenía también miedo. Una parte era nunca pensar, sabemos que Esav representaba la columna izquierda cuando nacieron, por eso a los reyes del caos se los conoce como los 7 reyes de Esav, o de Edom, los 7 reyes de Edom. Sabemos que en el mundo en lo positivo y en lo negativo siempre hay fuerzas perfectamente opuestas y de la misma intensidad. Por eso es que Jacob no podía nacer solo, porque iba a causar un desbalance en el mundo. Y hacía falta alguien que también tuviera los genes de Abraham y de Isaac, pero que su conciencia sea totalmente negativa. Porque si no, el desafío que hay para el crecimiento, si no es con un oponente digno, no tiene... ¿sí? No. Entonces, dice que Jacob sabía que tenía que enfrentarse con Esav, que representaba al mal. Y hay dos enseñanzas que surgen de esto que son interesantes. Una, el Zohar nos dice que los ángeles que una persona puede ir acumulando por acciones positivas que realiza, que protegen a la persona, solo lo protegen de peligros que él no ve. ¿Sí? La persona llega a su casa y llegó sano y salvo y nada, no pasó nada, no hay ningún milagro, nada, pero puede haber habido una serie de posibilidades en donde la persona pudiera haber sido lastimada, robada, lo que sea, que los evita y nunca se entera de que eso ocurrió, y está bien que sea así, porque ese es el mérito de las acciones positivas que la persona hace, que lo protegen de cosas que de otra forma no hubieran sucedido de una manera adversa.
pero que cuando la persona distingue el peligro y va hacia él, todos estos ángeles se retiran. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué es esto así? Porque también hay pruebas que tenemos que pasar, que solo las tenemos que pasar si nos las autoimponemos. Y ante esa autoimposición de la prueba, tenés que ir con quien sos, no con ayudantes. Si vos decidiste que estás en la capacidad de superar este próximo paso en tu crecimiento espiritual, sos vos y lo que acumulaste en conocimiento, en fuerza, en voluntad y nada más. ¿Sí? Porque sos vos. Vos decidiste decidiste pedir fecha para presentarte en la mesa de examen. Si no, podés ir haciendo lo que... ¿Pero por qué pedís fecha? Porque sabés que si lo pasás, te recibís. Y pasás a otra categoría. Y esto es lo mismo. Cuando sabemos que hay ciertas luces ocultas en nuestra vida que no son fáciles de dominar, pero también sabés cómo sería, o te imaginás cómo serías vos habiendo superado ese obstáculo. En el momento que Jacob dijo, ok, yo sé que el peligro que hay en tratar de cruzar ante esta situación, que es caos eminente, enfrentarme con mi hermano que me quiere matar, y que Jacob es un pastor, y su hermano es un cazador, un tipo deportista, así, con todas las de ganar. Aparte sabe Jacob que viene con un ejército de 400 hombres que representan a las 400 fuerzas más oscuras del plano físico. ¿Qué hace Jacob? Decide, en lugar de pelear con su hermano Esaú, decide pelear con el ángel regente de Esaú. Decide que va a pelear directamente con el ángel de la muerte. ¿Sí? Y convoca, sabe que un hombre, una persona sola, en un cuerpo de agua en la noche, en un cuerpo de agua natural, no en una pileta que está contenida, pero en el mar o en un río, un lago en la noche, hay energías sumamente negativas que bajan a las aguas del mundo a disfrutar de un poco de la energía de misericordia del agua. Con lo cual, obviamente, uno de los pequeños tips de esta clase es evitar entrar al mar o a ríos o lugares de noche, ¿sí? Sobre todo si está solo. Pero Jacob lo hace a propósito. Sabe que acaba de demostrarle al universo que él, hasta lo más mínimo que Dios le dio, tiene apreciación. Hasta un jarrito de aceite, cuando él tiene fortuna. ¿Por qué hace esto del jarrito de aceite? Porque él le tiene miedo a su hermano también en lo físico. ¿Por qué le tiene miedo a su hermano en lo físico? Porque dicen que no hubo ningún otro hombre que haya respetado tanto a su padre como Esaú respetaba a Isaac. Y Jacob sabía el poder de una acción positiva. Esaú era una persona negativa en todos los aspectos de su vida, pero había una mitzvah, una cosa positiva que él hacía y la hacía mejor que nadie, y Jacob sabía que siempre se le debe temer al mérito de un hombre que aunque sea una cosa buena hace. Porque hacer aunque sea una cosa buena tiene mérito y tiene fuerza a la hora de ponerse en una balanza en algún tipo de juicio de valor. Jacob se queda, pelea durante toda la noche y al finalizar la pelea, Jacob le va ganando a este ángel. Dice de que la palabra en inglés es wrestle, no se me ocurre sí, lucha, pero sí, como una lucha cuerpo a cuerpo, como la lucha libre. Dice, esa es la expresión que utiliza la Torá. Cuerpo a cuerpo fue la batalla entre Jacob y este otro ángel, el ángel de la muerte. Y
al llegar el amanecer, Jacob le está ganando a este ángel, y el ángel le dice, déjame ir. Y Jacob le dice, no sin que me bendigas. No te dejo ir sin que me bendigas. Jacob entendía que lo más poderoso que podés lograr es que las fuerzas negativas trabajen a tu favor. Le dice, no sin que me bendigas. ¿Y cuál es la bendición que el ángel le da a Jacob? Le dice, desde hoy te vas a llamar Israel. No le dice, te bendigo que te pase esto, te bendigo que lo otro. La bendición que el ángel de la muerte le da a Jacob, le dice, desde hoy te cambio el nombre y te vas a llamar Israel. Y el Zohar nos pregunta, ¿por qué se quería ir? Porque dice que literalmente al llegar el alba, el ángel se quería ir. El Ari explica que a la hora que se conoce como Netz Ahamá, el momento en el que el primer rayo de luz aparece en el horizonte, que es la hora en que se acostumbra o se trata de comenzar el rezo de la Amidá de Shaharit, ¿sí? Ahora es alrededor de las 5:30 de la mañana, una cosa así. De hecho, dicen de que si uno reza la Amidá de Shaharit a esa hora, no hace falta que la persona rece con un minyan, y es como si estuviera rezando con un minyan de tzadikim, con un grupo de 10 hombres justos. ¿Por qué? Porque dice que esa es la hora en que los ángeles dejan el mundo y suben a cantarle alabanzas a Dios, a contarles, a hacer el reporte diario del trabajo que hicieron, de que cumplieron con su tarea. ¿Por qué se quería ir este ángel a esa hora? ¿Cuál era la urgencia? El Zohar nos dice que desde el momento en el que se había creado el mundo, hasta que Jacob conquistó al ángel de la muerte, este ángel nunca había hecho su trabajo. Porque el trabajo de las fuerzas del mal en el mundo es que nosotros las derrotemos. No es solo crear caos en nuestras vidas. Su misión cumplida, la misión cumplida de las fuerzas del mal en el mundo es ser derrotadas, no ganar. Cuando un ser humano derrota a su propio ángel de la muerte, a su propia inclinación al mal, está haciendo que ese ángel finalmente cumpla lo que vino a hacer a este mundo. Por eso es que le cambia el nombre y le dice, desde ahora te vas a llamar Israel. Israel es un acrónimo de 2 palabras que son Shir Kel, cantarle a Dios, porque era la primera vez desde el momento de la creación del mundo que este ángel le iba a poder cantar a Dios. Entonces, hay mucha gente en este mundo que se considera Am Israel, ¿sí? Parte del pueblo de Israel. Y la verdad es que hay mucha gente en este mundo que son descendientes de las tribus de Jacob. Pero hay muy, muy pocos que son parte del pueblo de Israel. Porque ser parte del pueblo de Israel es levantarte a la mañana pensando en cómo vas a destruir a tu inclinación al mal. Si no serás de la religión judía, habrás nacido a lo mejor en Israel, tendrás la excusa que quieras para sentirte importante y decir soy parte del pueblo elegido. Sos parte del pueblo elegido para destruir las fuerzas del mal en el mundo. Y si no lo estás haciendo, ¿sí? Si lo que está primero es un montón de otras prioridades, yo diría que no te traigas a vos mismo el juicio de ser medido como Am Israel. ¿Sí? No. Tengamos como sí, más vale el hombre que es modesto en su autoapreciación y tiene un sirviente, ¿sí? Que tiene a su inclinación al mal de sirviente, que aquel que
¿sí? Se siente demasiado elegido y en realidad no tiene pan. Porque si no es por el esfuerzo del sudor de su frente todos los días, la creación nunca proveería para él. Por otro lado, sabemos que Israel también quiere decir Li Rosh, ¿sí? Que es de la parte de... Y ojo, hay mucha gente que viene, nosotros solo conocemos a 2 de las tribus de los hijos de Jacob, solo conocemos el paradero de la tribu de Yehudá y la tribu de Leví. ¿Sí? Hay otras 10 tribus que de hecho eran las más numerosas, que están totalmente perdidas, pero todas esas almas provienen de la cabeza de Adán. ¿Sí? La parte, digamos, más... los niveles del Rosh, por eso Israel también quiere decir Li Rosh, pero el hecho de que provengan de ahí, y por eso es que hoy hay tanta gente que se siente atraída por la Torá y por la Kabbalah y mucha otra gente que critica que supuestamente, entre comillas, no judíos estudien Kabbalah. Yo les puedo asegurar que, por suerte, cada vez hay menos judíos que estudian Kabbalah y más miembros de Israel que estudian Kabbalah. Cada vez hay más miembros de Am Israel, del pueblo que quiere terminar con el caos que hay en este mundo, que busca la espiritualidad y finalmente llega a la Kabbalah. Finalmente, cuando Jacob enfrenta a su hermano, nos cuenta la Torá que el hermano viene corriendo a ahorcarlo. ¿Sí? Jacob se postra ante él, se arrodilla ante el hermano para mostrar humildad. Además, todas las riquezas que Jacob tenía las envió frente a él y las dejó como una ofrenda para su hermano. Y cuando su hermano lo enfrenta, ya ahora en este nivel de Israel, dice su hermano viene corriendo a matarlo y en el momento en el que lo agarra, dice, cae sobre él y aparece una palabra y dice, y lo besa. ¿Sí? Vaishakeu. Y en la palabra Vaishakeu hay 6 puntos arriba de las letras. En la Torah no hay puntos, no hay, por lo menos no hay nekudot, no hay vocales. Y sabemos que las vocales son sumamente importantes. De hecho, ¿saben la razón por la cual no hay vocales en la Torah? El Zohar nos explica que la razón por la cual la Torah no está escrita con vocales es porque las letras son vasijas y la luz que tienen esas vasijas proviene de las vocales. Y como la luz es algo que es totalmente metafísico, en la Torah no están expresadas las vocales, los puntitos, pero de cómo uno pronuncia algo que está en la Torah, y por eso es que le prestamos tanta atención cuando alguien está leyendo de la Torah, que pronuncie de la manera correcta, de cómo se pronuncia, y por eso también hay tantas permutaciones de el mismo nombre o de los nombres de Dios, con un montón de vocales y de deletreados distintos, porque según cuáles son las vocales, es la luz que esas vasijas manifiestan. Y en este caso tenemos 6 puntos.
Y estos 6 puntos son para mostrar que cuando la persona tiene activos sus Zeir Anpin, sus 6 sefirot del medio, cuando logró unificar Malhut, el mundo terrenal este donde vivimos, con Binah, con los mundos superiores, toda la intención, todo el mal del mundo no puede hacer otra cosa más que darte un beso, que jamás puede herirte. Porque el único propósito, es más, el mal del mundo le agradece a la persona que lo corrige. ¿Sí? Las fuerzas, la razón por la cual estas fuerzas siguen teniendo la fuerza que tienen es porque todavía hay mucho por corregir. Pero tenemos que saber, y esto lo vamos a ver más tarde en otra parashá de la Torá, en el libro de Devarim, hacia el final de la Torá, es que lo único que nosotros tenemos que hacer es salir a la guerra. Estar dispuesto a salir a la guerra. Y tal como nos dice la Torá, dice, cuando salgas a la guerra, dice, la luz te va a entregar a tus enemigos en tus manos. No dice, vas a pelear y va a pasar esto, está en salir a la guerra. Y salir a la guerra es empezar a pensar cuántos años tenemos y cuáles son las chances de que nuestros bisnietos sepan quiénes somos o quiénes fuimos. Hoy, si me pregunto a mí mismo, hoy, con lo que hice hasta hoy, ¿qué posibilidad hay de que, ¿sí?, con todo el internet del mundo y todos los archivos que quedan en todas partes, qué posibilidad hay de que mis bisnietos sepan cómo me llamo? ¿Sí? ¿Qué hice? ¿Qué huella dejé? Y empezar a que eso cambie. Siempre cuando traigo, porque es un ejemplo que lo uso bastante en las clases, siempre me acuerdo tengo un muy buen amigo en Canadá que es del lado de su padre, proviene de una de las familias más ricas de la India. Tienen en New Delhi, la casa de la familia tiene 14 hectáreas, ¿sí?, en un lugar en donde la gente vive apilada, ¿sí?, es un monumento nacional, el Estado le mantiene la casa de la familia. Y en la casa tiene algo así como 600 años, una cosa así, y en la entrada de la casa hay una piedra con los nombres de todos los jefes de familia que tuvo. Cada jefe de familia fue tallando su nombre en esta piedra. O sea que tiene 600 años de nombres. Y le preguntás, le decís, Suchet, ¿cómo se llamaban tus abuelos? ¿Qué me voy a acordar? Pero, y eso que de las familias más ricas de un país donde ser rico en la India no es como ser rico acá. Ser rico en la India es son muy pocos y es otro tipo de riqueza. Sin embargo, el abuelo de Suchet, del lado materno, fue un abogado que fue el que descubrió la estrategia legal para sacar a los ingleses. Era mejor amigo de Gandhi y eran muy, muy cercanos. Y fue el que descubrió el loophole, ¿cómo se dice? El error o el hueco en la ley inglesa que le permitió a la India pedir ante la ONU que los ingleses se retiraran. Un señor que vivía como las esposas siempre viven en la casa de sus maridos. O sea, la familia de la esposa sigue al marido, así una mujer rica se casa con un pobre, tiene que vivir como pobre, ¿sí? Este tema de las casas y demás.
un señor que vivía de prestado, por decirlo de alguna forma, en el palacio del esposo de la hija, y más allá de que, bueno, el aeropuerto de Calcuta lleva el nombre, entonces es más difícil olvidarse del nombre del abuelo. Dice, de ese abuelo siempre se va a acordar y siempre se van a acordar sus hijos y se van a acordar sus nietos y se va a acordar porque el mundo se acuerda de él. Cuando el otro lado de la familia, potentados, millonarios, la hermana de Sujet, que es la única que Sujet no renunció a la fortuna familiar, la hermana de Sujet, que es la única heredera, todos los años compra el modelo más nuevo de coupé Jaguar que más le gusta, y compra uno de cada color y tiene una sirvienta que a la mañana se fija qué ropa se puso y hacen sacar el auto para que ella vaya al trabajo, el auto que hace juego con la ropa que... ¿sí? Ese nivel por un lado, y sin embargo nadie sabe cómo se llaman. Porque ¿qué es lo que pensás que vas a dejar? Una casa... Pero, ¿qué es lo que vas a dejar? ¿Una casa más? ¿Sí? Nosotros somos o vamos a hacer lo que podemos hacer por la corrección del mundo. Esta chica le aprecia a cada uno de sus autos y evidente, pero fíjate que es interesante porque Sujet decidió, o sea, nunca le pareció acorde con lo que él había aprendido de su familia del lado materno. Él siempre cuenta que él se acuerda cuando era chiquito, en la casa esta, las mascotas de la casa eran tigres, ¿sí? Y se acuerda que Gandhi venía a su casa y que se acuerda de que él se sentaba en la falda de Gandhi cuando estaban en la casa, y que cuando salían dice que tenían una costumbre, el abuelo y Gandhi, de cuando salían a hablar sobre lo que había que hacer, nunca lo hacían en privado, siempre salían a caminar por la calle, ¿sí? Caminaban por la calle, y dice que había miles de personas que los seguían, miles de personas. Y que el abuelo siempre le decía, antes de salir de la casa, le decía, acordate que acá sos mi nieto, pero en el momento que cruzás la puerta de la casa, sos un hijo de India, ¿sí? Y tenés que caminar con el resto de la gente, ¿sí? Acá te puedes subir encima mío, acá esto, el otro, lo que sea, pero en el momento que estamos afuera de la puerta de casa, vos sos un hijo más de la India. Y esa educación, es una persona también, Sujet, que hay que conocerlo, es un tipo muy especial, lo hizo decidir irse a Inglaterra, ser ingeniero, ganarse su sustento, ¿sí? Nunca recibió nada de los padres. Así que bueno. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, hoy, la realidad de la India hoy es que tiene la población más grande de universitarios del mundo. Hay más del 60% de la población de la India tiene entre 20 y 45 años. Hoy se da, y eso va cambiando constantemente, pero en este momento tienen la generación más grande de universitarios, no lo digo por la cantidad de cientos de millones que son, sino del porcentaje de gente educada. Muchísimas gracias. La semana que viene.